para conocer un poco cuál es la actualidad en cuanto al escenario electoral. El día de hoy vamos a conversar con el periodista Pedro Pablo Peñalosa para hablar de estos temas de interés general. Pedro, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, ya nos han hecho llegar los comentarios a través de YouTube preguntando qué va a pasar con María Corina Machado y Manuel Rosales, qué se sabe acerca de una posible negociación, una reunión con presencia de la plataforma unitaria. Nos gustaría que nos pusieras un poco en contexto con respecto a lo que se dice y se conoce hasta ahora. Bueno, una pregunta que al final no tiene una respuesta muy clara, ¿no? En principio, como hemos visto, María Corina Machado ha señalado que plantea o invita a una reunión al gobernador Rosales junto con la plataforma unitaria. Hay que decir que desde hace bastante tiempo ya se venía trabajando esta reunión. Se decía que ambas partes tenían disposición, voluntad de encontrarse, de conversar, pero siempre ha habido un elemento que ha pesado allí, problemas de agenda, decían, luego diferencias de criterios de las condiciones de esa reunión. Como hemos visto, María Corina Machado quiere que esa reunión sea con la plataforma unitaria, no solamente ella y el gobernador Rosales. Y ahora, bueno, se está a la espera de la respuesta del gobernador. El gobernador ha señalado que está dispuesto a construir una ruta unitaria, buscar el consenso para resolver el tema de la candidatura. Pero bueno, tiene que ahora públicamente responder a este llamado de María Corina Machado. Ya hemos visto también las posiciones de algunos de los partidos de la plataforma unitaria, como Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano. Aquí el tema, te diría, es que en realidad no hay todavía un nombre que tenga el consenso, que tenga la unanimidad de la plataforma unitaria. No lo tiene el gobernador Rosales, no tiene el apoyo de estos 10 partidos de la plataforma unitaria, tampoco tiene el respaldo, no ha sido así, de María Corina Machado, pero tampoco hay una figura alternativa en este momento. ¿Y por qué también? Tomemos en cuenta este tema, que no es solamente el desafío de la oposición de ponerse de acuerdo, ¿no? En un nombre, sino también pasar los filtros que impone el régimen chavista, que hasta la fecha ha dicho que no permitirá una nueva postulación, es decir, que la plataforma unitaria solo podría escoger entre quienes ya están inscritos. Si revisamos esa lista de los inscritos, bueno, el único que forma parte de la plataforma unitaria es el gobernador Rosales. Recordemos también que la plataforma unitaria inscribió un candidato, pero lo hizo no para que fuera su candidato para la elección presidencial, sino una manera de proteger la tarjeta de la plataforma unitaria, de la mesa de la unidad para esa elección. Entonces, el tema allí de fondo es que hasta este momento no hay un nombre que reúna el consenso, el voto de la mayoría de la plataforma unitaria y, por supuesto, eso complica la selección de ese candidato. Bajo esta perspectiva, ¿fue estratégica la inscripción del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, para reservar esta opción para la plataforma unitaria? Bueno, fíjate que él ha explicado y por eso creo que es bueno ubicarse en el contexto. No estamos hablando simplemente de las diferencias entre partidos, de una alianza, sino que estás enfrentando un régimen autoritario que no da ningún tipo de condiciones y garantías, que te impone vetos y filtros, etcétera. Entonces, partamos de ese hecho de ver cuál es la realidad, dónde te estás tú, digamos, plantando en este momento para entender lo que está pasando. Dicho esto, el gobernador lo que ha explicado, y igual que su partido, es que, bueno, in extremis, ya a la última hora, tuvieron que hacer esa postulación para, bueno, mantenerse en carrera y tener una alternativa para la elección. Recordemos que en ese momento había sido bloqueada la candidatura de Corina Lloris, que era la candidatura que había presentado la plataforma unitaria, junto con un Nuevo Tiempo. Recordemos, un Nuevo Tiempo forma parte de la plataforma unitaria. Fue bloqueada esa candidatura. Tenías el riesgo entonces, el peligro de quedarte sin tarjeta, sin la posibilidad de participar, y pone su nombre entonces allí el gobernador Rosales, que sí es admitido por el régimen chavista, ¿no? Entonces, así llegas, hermano, y te mantienes con vida y por eso también continúa esta negociación. Ciertamente, si el chavismo hubiese bloqueado todas las opciones, hoy, bueno, estarías diciendo que no tienes tarjeta para participar, ni tampoco la posibilidad de tener un candidato. Como digo, Rosales forma parte de la plataforma unitaria. Entonces, bueno, es de todo lo que está allí, el único que, al margen de todo lo que se ha comentado, bueno, quien puede tener una relación y mayor confianza de parte de los partidos de la plataforma.
Entonces, bueno, al final, como digo, es pasando obstáculos, pasando vetos, pasando todas estas trabas que pone el chavismo, y allí, bueno, esta candidatura lo que hace es que te permite, bueno, continuar en carrera. Igual luego se negoció la continuidad de la tarjeta de la plataforma unitaria, la tarjeta de la mesa de la unidad, pero repito, con un candidato que, bueno, no es un líder de la plataforma unitaria, ni tendría como meta participar en la elección, sino, como digo, preservar, proteger esa tarjeta. Entonces, bueno, al final Rosales, con esta jugada, sí mantiene, digamos, viva esa discusión y esa posibilidad de participar, repito, con un candidato que forme parte de la plataforma unitaria. Ahora, Pedro, sabemos que no podemos pronosticar o predecir el futuro, el comportamiento del ciudadano el día de las elecciones, pero en caso de que María Corina Machado decida apoyar a Manuel Rosales, ¿piensa que la gente va a responder a esa transferencia de votos? Mira, yo creo que el candidato que sea el candidato de la plataforma unitaria, con el apoyo de María Corina Machado, en realidad tiene, digamos, una posibilidad grande, importante, de competir con una opción de triunfo en la elección presidencial. Sobre todo, porque yo creo que luego de que se dé, si llega a concretarse ese apoyo y esa alianza, tiene que también venir a un discurso bastante, digo, pedagógico a la población. Es decir, claramente la gente votó por una candidata el 22 de octubre. Ella debió ser, María Corina Machado, la candidata de la plataforma unitaria de la oposición venezolana para las elecciones del 28 de julio, pero chocas con la resistencia y con la negativa del chavismo. Entonces, partiendo de esa realidad, ¿cómo haces para competir? ¿Cómo haces para también honrar ese compromiso de la oposición de participar y buscar el triunfo en las elecciones del 28 de julio? Bueno, ahí es donde tienes que abrirte a las opciones que están sobre la mesa, que tú, con todas las limitaciones, como señalo, obstáculos, que sabemos que son inconstitucionales, arbitrarios, abusivos, pero es la realidad que se presenta en regímenes de este tipo. Si Venezuela fuera una democracia plena, no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otra cosa, pero no lo es. Entonces, bueno, ajustándote a esa realidad, la oposición tiene que actuar. Entonces, yo creo que si se actúa, digamos, si se trabaja por el consenso, por la unidad, yo creo que la gente puede comprender esta situación claramente, porque además la padece y la vive, y apoyar ese candidato que tenga el respaldo de la plataforma unitaria. Y María Corina Machado, así quizá no sea el candidato que la gente obviamente, bueno, deseaba, aspiraba que se presentara, pero entendiendo que al final la candidatura se convierte en un instrumento, en una herramienta para buscar la transición a la democracia. Sí, tomando en cuenta justamente esa realidad, me parece muy interesante este punto que planteaba Omar Barbosa. Decía, bueno, es que todo lo que tiene que ver con la inscripción inesperada de Manuel Rosales, todo lo que tiene que ver con que si se reunieron o no María Corina y Manuel Rosales, ha desatado una serie de comentarios descalificativos que lo que hace es desunir a la oposición y lo que hace es seguirle el juego al oficialismo. Entonces, quisiera que habláramos acerca de esto. Si Manuel Rosales pudiese ser una opción para la plataforma unitaria, cómo toda esta serie de descalificaciones dentro de la oposición pudiese tener un efecto boomerang. Fíjate que yo creo que hay que tener en cuenta, así como hablaba de ese contexto autoritario, que también hay un contexto dentro de la oposición donde hay muchas tensiones, diferencias, desconfianza. Eso está ahí, eso es una realidad que está entre los partidos de la plataforma, dentro de los partidos de la plataforma, y que eso también permea digamos, a la base opositora, ¿no? Donde hay sospechas, dudas. También hay que decirlo que ha faltado quizás ese discurso mucho más transparente, claro, para explicar la situación. Y también, por supuesto, estos encuentros que ahora se están planteando. Bueno, también de hace tiempo uno se pregunta cómo es posible que a esta fecha no haya al menos una foto de María Corina Machado junto con el gobernador Rosales, el exgobernador Capriles Radonsky. Es decir, ciertamente una foto no es la solución, ni mucho menos, pero es un gesto, sí, un gesto que transmite, que envía un mensaje al país, consciente de las diferencias que tienen estos dirigentes, conscientes de que tienen propuestas o planteamientos distintos, pero que también entendemos coinciden en un punto, que es buscar el camino del voto para una transición democrática en Venezuela. Dicho esto, bueno, creo que al final ese mundo de, como digo, de desconfianza, de tensiones, diferencias, de facturas pendientes, ha terminado por contaminar esta discusión, pero yo creo que también hay todavía tiempo para recoger, es decir, para entender
que al margen de todas estas diferencias que existen, bueno, hay un objetivo superior que va más allá de un dirigente, que va más allá de una propuesta y por supuesto mucho más allá de los rencores y las peleas y las fricciones que ha existido, ¿no? Entonces creo que ciertamente es un momento de mucha tensión que también es provocado por la intervención del chavismo en esta discusión, porque te pone vetos, porque se dice que es Corina Sí. Llori y te dice, no, yo no quiero a Corina Llori, no lo acepto, no lo admito y así va. Y eso, por supuesto, genera mayor tensión, genera mayor suspicacia, sospecha, desconfianza. Pero bueno, creo que, como digo, todavía hay espacio para que se diriman estas diferencias, bueno, de manera, digamos, inteligente y evitar que esto se convierta en una sangría y un desgaste para la oposición, que al final, como digo, el tema no es quién es el candidato en realidad de la oposición, nada más, no, sino el tema es que tengas una opción de triunfo y que puedas entonces llegar al 28 de julio con todos estos obstáculos que hemos descrito, bueno, con la posibilidad de darle cauce a ese sentimiento de cambio que hay en la población venezolana. Como periodista, ¿cuál es tu percepción sobre qué espera la población venezolana de los líderes de la oposición? ¿Qué no se está haciendo en este momento crucial, cuando quedan ya pocos meses para las elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que la gente siempre reclama unidad, reclama coherencia, penaliza cuando no hay unidad. O sea, cuando no hay unidad lo señala, por supuesto se cansa de estas discusiones, se cansa de que no haya una solución clara, se cansa de los conflictos internos y quiere que más bien se pase una etapa, bueno, de respuesta, de despejar estas dudas que también van generando frustración, decepción gente exige, bueno, es eso, que se pongan de acuerdo, que presenten una hoja de ruta clara, una candidatura que pueda entonces enfrentarse a Nicolás Maduro el 28 de julio. Y como digo, según todas las encuestas, creo que ahí coinciden todas, bueno, la gente quiere un cambio en el país. Y esto es normal. O sea, la gente lo que está pidiendo en realidad es la alternabilidad, lo que hay en cualquier sistema democrático, ¿no? Que aquí Claro. se ha negado la posibilidad que haya un cambio político y bueno, que la oposición se convierta en ese elemento, ¿no? En ese factor que empuje a ese cambio político. Creo que ese es el reclamo. La gente, por supuesto, no está pendiente de, digamos, de las pequeñas peleas, sino que quiere soluciones, ¿no? Sí, hablemos un poco acerca del cronograma electoral. Justamente hoy finaliza este proceso para hacer el registro y actualización de datos del CNE. ¿Cómo has visto este proceso que sin duda alguna es fundamental? Mira, allí lo que ha pasado, bueno, ha habido un esfuerzo, digamos, ¿no? Para convocar a la gente a participar, pero claramente, bueno, al final esta elección se ha puesto el día 28 de julio, de manera unilateral por parte del chavismo. Eso, por supuesto, ha terminado, o sea, hace que todo ese cronograma, bueno, se lleve de manera bastante atropellada. Recordemos que se hablaba no solamente de hacer un operativo mucho más amplio, no solamente en cuanto a fechas, ¿no? Sino en cuanto a centros a Sí. disposición de la gente para que fuera a registrarse, inscribirse, actualizar sus datos, también los venezolanos que están en el exterior, pero bueno, no se ha dado, digamos, ese proceso como la gente lo reclamaba, sobre todo tomando en cuenta que hablamos no de miles o cientos de miles, sino de millones de venezolanos que tendrían que inscribirse, que tendrían que actualizar sus datos, los que están en el exterior, etcétera, etcétera. No, más bien han denunciado trabas, dificultades, porque vas a un centro a inscribirte, entonces no hay internet, se va la luz, son 5 o 6 horas de cola, qué sé yo, ¿no? Entonces, obviamente no se ha facilitado, no se ha hecho esta jornada, digamos, con la amplitud que se reclamaba, pero creo que, bueno, al final, yo digo que ahí están los votos, o sea, la gente que está también allí cuando hacen las encuestas, bueno, hay un sentimiento que se expresa claramente y obviamente, como digo, no se va en las mejores condiciones, pero bueno, ahí es el esfuerzo político que debe hacer la oposición para sobreponerse, ¿no? Ante todos estos obstáculos y buscar entonces eh, el triunfo en la elección presidencial. Sí, entiendo. El portavoz del gobierno de los Estados Unidos decía a la agencia de noticias Reuters que no se renovarían algunas licencias relacionadas con transacciones de la industria petrolera a Venezuela porque consideran pues que no se han cumplido esos acuerdos que se discutieron en Barbados. Quisiera que habláramos un poquito acerca de esto. ¿Consideras que puede ser un elemento que pudiese ejercer algún tipo de presión para propiciar unas condiciones electorales más competitivas? Mira, yo dividiría esto en dos partes, ¿no? La primera es que ciertamente los acuerdos de Barbados, pues bueno, papel mojado, ¿no? Si uno hace un balance de la negociación en general, en realidad mucho se ha firmado y nada se ha cumplido. O sea, el acuerdo de Barbados tenía como punto fundamental respetar
la escogencia de los candidatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, al final se está bloqueando o se inhabilitó a María Corina Machado, entonces, bueno, eso es el punto clave, ¿no? ¿Qué más se puede exigir que te respeten a tu candidato? El chavismo lo bloqueó. Y así otras cosas, como he dicho, en la misma fecha, sí es el segundo semestre de este año, como aparece en ese acuerdo, pero bueno, de una manera bastante atropellada. Y a partir de allí, bueno, una cantidad de cosas que han ido afectando. Se hablaba incluso de propiciar un clima de paz, de tolerancia, y bueno, y ves al gobierno discutiendo una ley contra el fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente, y también encarcelando dirigentes de partidos políticos, en el caso de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Entonces, bueno, Y obviamente, periodistas el incluso. acuerdo, como digo, quedó allí, ¿no? Ahora, yo creo que pensando en la comunidad internacional, siempre se piensa, cuando se habla del garrote, ¿no? Así como, bueno, el castigo, ¿no? Que sería el tema de las sanciones. Y yo creo que, bueno, obviamente se esperaba que Estados Unidos respondiera de esta manera, pero creo que al margen del garrote van a tener que pensar en la zanahoria, ¿no? ¿Qué pueden hacer que pueda ser realmente atractivo para el chavismo para que pueda ser en condiciones? Yo creo que el chavismo se atrinchera, o sea, el chavismo no creo que vaya a retroceder por el tema de sanciones, más bien habría que abrir ese espacio, como digo, y bueno, y ver qué incentivo también positivo se puede dar para que el gobierno entienda, o sea, bajar ese costo de salida del chavismo y que ellos entiendan, bueno, que la posibilidad de admitir o permitir la alternabilidad en Venezuela. Yo creo que, repito, ya las sanciones, aquí tenemos una larga historia. También era esperable esta acción del gobierno norteamericano, porque bueno, si no, el gobierno de Maduro no cede, pues bueno, ellos aplican la fórmula, pero repito, yo creo que aquí hay que replantearse esto. Recientemente vino el presidente Petro, hemos visto las declaraciones del presidente Lula y de otros presidentes de la región, bueno, buscando ese mecanismo de entendimiento, de acuerdo, de acercamiento con el gobierno de Maduro, que repito, bueno, ha resistido hasta la fecha el tema de las sanciones, y yo creo que también hay que explorar qué incentivos se puede dar, digamos, cómo bajas ese costo de salida que es muy alto, con personas que tienen sanciones personales, que tienen precio a sus cabezas en algunos casos. Entonces, bueno, creo que hay que replantearse desde la comunidad internacional la política hacia Venezuela para que sea realmente efectiva, más allá de la parte punitiva, del castigo, que sí va a estar ahí, pero que también, bueno, esto exige, creo yo, una revisión de todo lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles son las negociaciones que se pudieran estar dando tras bastidores? Manuel Rosales decía en una entrevista que era importante con el oficialismo hablar de una salida negociada. ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, es que a ver, con el chavismo siempre vas a tener que buscar hablar, y por eso hay un proceso de negociación. El tema, por eso vuelvo a lo que estaba hablando antes, bueno, el tema es cómo esa negociación pasa de firmar acuerdos que nadie respeta a una cosa que sea concreta. O sea, si tú vas a hacer una revisión de lo que ha sido la negociación, bueno, comencemos con México. Ahí se hablaba de avanzar en un gran pacto de convivencia democrática. Incluso si se avanzara en ese camino hoy, con Nicolás Maduro en Miraflores, pudiéramos estar hablando de la reinstitucionalización de Venezuela. Y no es el caso. Se habló de un fondo social de 3.000 millones de dólares, no se ha activado. Ahora se habla de Barbados, como digo, bueno, respeta vulnera lo esencial, ¿no? Que es el respeto al candidato de la otra parte. Y por allí otros elementos que aparecen, el equilibrio de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final o sea, la negociación se entiende que existe, que hay una plataforma y hay un acuerdo con facilitación internacional y con participación de otros países concretos, en verdad, a la fecha. Entonces, yo creo que aquí sí, claramente, tienes que buscar ese mecanismo de negociación, pero creo que el desafío no es sentarse ya, simplemente hablar y compartir impresiones, sino, bueno, cómo haces de eso algo que tenga resultados concretos, efectivos, que sean palpables para la gente, y no promesas, porque, bueno, en teoría ya está instalada una mesa de negociación. Bueno, ¿qué más hace falta allí? Bueno, creo que quienes están participando en ese esfuerzo deben replantearse, deben evaluar lo que está ocurriendo allí, y sobre todo, lo que te digo, buscar que eso sea, bueno, que dé resultados, y no hasta el momento que, bueno, se sientan, se toman una foto, firman, pues bueno, que ello quede en nada, ¿no?
Sí, desde el punto de vista periodístico, ¿cómo ves tú la situación de la cobertura y del libre ejercicio de esta profesión, tomando en cuenta las detenciones, en este caso la más reciente, la del venezolano Carlos Julio Rojas? Fíjate, yo te venía hablando que tú, cuando revisas el acuerdo de Barbados, habla de que, bueno, que las partes se comprometen a propiciar un ambiente de paz, de diálogo, de entendimiento en el marco de lo que será una campaña electoral. Y cuando haces el balance, además que tú ya señalas esta última detención, tienes también otras personas que han sido detenidas, acusadas de terrorismo, de conspirar contra el gobierno de Maduro, pero luego tienes esta ley contra el fascismo que, bueno, ya se ha advertido y ha encendido las alarmas de gremios, de sindicatos, porque, bueno, al final el gobierno dice que toda la oposición es fascista prácticamente, ¿no? Entonces tú no sabes si tomándose de eso pueden actuar contra cualquier persona, no solamente dirigentes de oposición, sino contra todo aquel que de repente exprese una crítica. Ya tú tienes un antecedente con la ley contra el odio, tienes la discusión también de la ley contra las ONG, que busca regular a las ONG. Y bueno, este ambiente de censura, autocensura que existe en el país hace bastante tiempo. Aquí todos sabemos, por ejemplo, que en los medios abiertos está totalmente vetada María Corina Machado. Ella nunca va a poder salir de allí dando su versión de los hechos porque está vetada, ¿no? No se le permite estar en los medios y así otros dirigentes también de oposición. Un poco lo que el chavismo, bueno, trabaja de hace muchos años, que ha llamado hegemonía comunicacional, ¿no? Y está el cierre de las emisoras y está la destrucción prácticamente, bueno, del ecosistema mediático en Venezuela, ¿no? Muy disminuido. Además, también quienes salen por medios digitales, bueno, también enfrentando bloqueos. Entonces, al final, bueno, es un clima, por eso decía que el mismo Acuerdo de Barbados habla de que los medios deben ser más equilibrados y que todo el mundo debe tener espacio allí, pero también en los hechos esto no está siendo así. Entonces, al final, bueno, es un algo que desde hace bastante tiempo se viene reflejando en el país, por eso los informes que hemos visto de Relatoría de Libertad de Expresión, de distintas instancias internacionales que advierten, bueno, que Venezuela no cumple con los estándares mínimos, ¿no? En cuanto a libertad de expresión, el trabajo del periodismo y en cuanto a los principios democráticos. Pedro, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia tu visión como periodista de los hechos que están pasando en nuestro país de cara a las elecciones del 28 de julio. Feliz día para ti. Feliz día para ti, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano, hablando sobre estos temas que son de interés para nuestra comunidad.